En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, tú que dijiste, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Inspíranos hoy en nuestros propósitos. Tú que dijiste, esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. Ayúdanos a vivir esta misión. Tú que dijiste, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ayúdanos a vivir en tu voluntad y no en la nuestra. Tú que dijiste, amaos unos a otros como yo os he amado. Ayúdanos a despojarnos de nuestro amor propio y cambiarlo por el amor a la salvación del otro en cada momento y situación. Solo así, lejos de nuestra vanagloria, podremos encontrar reposo en tu inmenso misterio, paz para nuestro convulso mundo, sentido, amor y frutos para nuestra vida y luego para la vida eterna. Te lo pedimos por los méritos de tu pasión. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. Al ángel de la iglesia de Sardes, escribe: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Recordemos que son los ángeles, ¿no? Conozco tus obras y que tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Aquí empieza una época de la iglesia en la que, si leemos la historia, comenzamos a ver muchas, entre comillas, apariencias. Muchos reyes, gobernantes, unos muy buenos, muy santos, tenemos ejemplos de ellos, pero ya empieza a haber una mayoría de gobernantes y de gente que viven de la apariencia de la fe y que por detrás hacían de todo. Entonces ya no se sabía qué era peor, si pues un Enrique VIII que había perdido los papeles y había hecho de todo de frente, o estos que empezaban ya con lo que era la hipocresía, que la tenemos en nuestra iglesia hasta hoy. Conozco tus obras y que tienes nombre de vivo, pero estás muerto. Estate alerta y consolida lo demás, o sea, las buenas obras, porque claro, habían adquirido poder, habían adquirido bienes y fama. Entonces dice, estate alerta y consolida lo demás, que está para morir, pues no he hallado perfectas tus obras en la presencia de mi Dios. Como dice aquí en el cuadro, y que acabo de leer, estás muerta, hay obras incompletas. También dice que estemos alerta, que estén alerta. Dice, por tanto, acuérdate de lo que has recibido. Hoy en el versículo 3 del capítulo 3. Por tanto, acuérdate de lo que has recibido y has escuchado, y guárdalo y arrepiéntete. Entonces, claro, de tanto boato, de tanto poder, ebrios, de todo ello, les está diciendo que esas obras, porque ahí la iglesia se alimentó mucho de muchas obras en todos los sentidos, ¿no? Pero ya eran obras, generalizando, como generaliza aquí el Señor, mayor parte de ellas vacías, huecas. También esto viene como herencia de la Inquisición. La Inquisición dio lugar, cuando entró el demonio en la iglesia, tan de frente con la Inquisición, dio lugar a una cantidad de juego de intereses, de corrupción y de poder que obviamente se oponían a los santos, a San Francisco de Asís, a tantos santos que hubo en paralelo, pero que fueron asfixiados y ahogados en cuanto al volumen y la mayoría de obras huecas y vacías, prepotentes. Por eso, pues, generalizando, aquí les llama la atención. El documento del padre Castellani dice: Sardes es la edad llamada del Renacimiento, desde Carlos V hasta la Revolución Francesa, o bien hasta casi nuestros días, o sea, hasta la época de la Odisea. Yo no lo sé simplemente, ¿para qué voy a mentir? Sardes, capital del reino de Lidia, era proverbial en la antigüedad por sus riquezas. Su rey, Creso, hoy día todavía se usa su nombre para designar a los multimillonarios. Y otro de sus reyes legendarios, Midas, obtuvo de joven el poder de convertir en oro todo lo que tocara, a manera de un Morgan o un Vanderbilt. Y se arrepintió terriblemente de su traumaturgo privilegio. Holzhauser dice que Sardes significa estampa de hermosura. No sabemos de dónde saca Septimum, pero ese mote también le cuadraría a la vistosa y en el fondo desastrosa edad que los historiógrafos han bautizado Renacimiento. Desde aquí nos separamos de Holzhauser, para quien Sardes duraría desde Carlos V y León X hasta el emperador santo y el papa Angélico, que él esperaba vendrían, por la sencilla razón de que no vinieron, ni tenemos la menor esperanza de que vengan. Esa leyenda medieval, del medioevo, de aquella época de la Inquisición,
de que vendría un tiempo de inimaginable esplendor y triunfo de la Iglesia por obra de un gran rey y un pontífice comparable a un ángel que inspiró numerosas profecías privadas, no tiene fundamento escriturístico ni de ninguna clase. Es solo una ilusión poética. Parece ser que fue inventada en el siglo XV a partir de unos escritos del monje Petrus Galatinus en su libro de Arcanis Fidei Mystery. Entonces, ¿qué pasa? Que veníamos de una época de esplendor de la Iglesia a nivel más espiritual que terrenal y pasamos a una época de aparente esplendor de la Iglesia, pero ya era más terrenal que espiritual. Esto es lo que más o menos podríamos deducir en palabras más actuales y más coloquiales, ¿no? De ser la época de Tiátira el esplendor de la Iglesia más espiritual que terrenal, con todos los pecados que hubo, a pasar a ser la época de la Iglesia de mayor esplendor y poder y corrupción terrenal más que espiritual. Más o menos podríamos decir eso. Continúo leyendo en el versículo 4. Pero tienes en Sardes algunas personas que no han manchado sus vestidos y caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Tenemos grandes santos de aquella época, grandes santos. Tenemos a San Francisco, por ejemplo. El que venciere, ese se vestirá de vestiduras blancas. Jamás borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Claro, en una época en la que hubo tanta asfixia por parte de la iglesia corrupta o la iglesia infiel o hueca, como la llama el Señor en la Escritura, ¿no? Vacía, una iglesia de mucha pompa, pero vacía, asfixiando a los santos humildes y que querían conservar, como nos dice en la carta anterior, que querían conservar lo instituido por Jesucristo, los sacramentos, la Santa Misa, el amor al mandamiento del amor, el amor a la voluntad de Dios, que es que ninguno de estos se pierda, como prioridad, como mandamiento de donde pende, cuelga toda la ley y los profetas, les costaba tanto que, claro, lo que hace Dios, que es infinitamente justo, es decirles esto, que es hermoso. Al que venciere, a ese se vestirá de vestiduras blancas. Jamás borraré su nombre del libro de la vida. Jamás. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. O sea, Jesucristo en persona le defenderá. Y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, que oiga. Es precioso porque, aunque son cartas proféticas, eminentemente proféticas para cada etapa de la Iglesia, nos vale a nosotros, porque todos hemos pecado de los pecados que hay aquí, en cada una de esas fases de la Iglesia. Todos hemos pecado de una manera, de la otra. En fin, cuando reinaron las herejías, en todos esos libros de Pergamino, en la época de Pérgamo, pues también hemos tenido hoy herejías que nos vienen de Oriente y de pues, el esoterismo y el creer en no sé qué, y venga aquí, y si me pongo esta cadenita de esta manera, con este nudito y este color, entonces no sé qué, y si el rosario me lo enrollo de tal otra manera, pues entonces no sé qué. O sea, tal cantidad de cosas que decimos o hacemos con buena intención, con seguridad. Ahí Dios sabe juzgar el hecho y la intención. Pero de todas las etapas de la Iglesia, hoy pecamos todos. Pues la Iglesia actual. También hay boato que aplasta y asfixia al verdadero fiel. Lo hay también. O hay el que esto es una fiesta, tranquilo, con que haya amor, amor con minúscula, amor de la tierra, no el amor que instituyó Jesucristo, que es amar la salvación del prójimo como la nuestra, sino el afecto. Con tal de que haya amor, afecto, todo es válido, ¿no? No. O sea, un hijo, por mucho que yo dé la vida por mi hijo, no puede hacerme pecar o hacer que yo deje de cumplir lo que me corresponde de la voluntad de Dios en mi vida, o mi esposo o mi esposa. No, hay que amar y darlo todo por la conversión de ellos, sí, con el límite de que no vayamos a tener caridad para el mal y lleguemos solo hasta la caridad para el bien. Y de eso tenemos cantidad de testimonios maravillosos que con perseverancia, con amor, con humildad, finalmente, sin proselitismo, sin sermones, finalmente esa esposa, ese esposo, esos hijos, no sé qué, al final se van acercando a Dios y al final se convierten y al final se ponen en camino de su arrepentimiento, conversión y santidad. Entonces, de todas estas cartas de las iglesias tenemos ejemplos. De esta, de Sardes, también tenemos ejemplo hoy. ¿Por qué? Pues porque existe también una iglesia así, una parte
de la iglesia así, que quiere pisotear al humilde con boato. Todo lo que tenemos en la iglesia es santo, porque la iglesia es santa. Somos el cuerpo místico de Cristo. Pero el demonio hace que nosotros a veces saquemos de casillas determinados elementos de la iglesia que necesitan de otros, especialmente del prerequisito del mandamiento del amor. Cuando se pierde el mandamiento del amor en cada uno de los elementos que compone la iglesia, se queda hueca, como lo dice el Señor aquí en las Escrituras, se queda hueca. Por eso decía el Papa Francisco en el 17, al cielo no vamos a entrar solo en negrita y subrayado, solo con misas y rosarios. Al cielo entramos con almas, decía el Papa Francisco. Es eso. O sea, el boato, el decir si tú haces y tal cosa y tal cosa y tal otra y tal otra y tal otra, entonces te salvas. No, solo no. Que por supuesto es un complemento. Nuestra iglesia tiene pies, manos, cabeza, corazón, tiene todo. Todo es necesario. Pero ojo con nosotros descabezar cualquier parte de la iglesia, porque entonces no sería la iglesia de Cristo, no sería el cuerpo místico de Cristo. A su iglesia no le podemos arrancar la cabeza, que es el mandamiento del amor. Continúo con la carta a la iglesia de Filadelfia. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el verdadero, con V mayúscula, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Conozco tus obras. Qué bonito, todas las cartas siempre nos está diciendo que nos conoce por dentro y por fuera. Conozco tus obras. Mira que he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque teniendo poco poder, guardaste, sin embargo, mi palabra, y no negaste mi nombre. He aquí que yo te entregaré a algunos de la sinagoga de Satán, de esos que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo les obligaré a venir y a postrarse a tus pies y a reconocer que te amo, porque has conservado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré en la hora de la tentación, que está para venir sobre la tierra, para probar a los moradores de ella. Recordemos que estamos en la iglesia de la Odisea, la última, que es desde el siglo pasado. Con lo cual, esta carta es a la etapa previa al siglo pasado, o sea, previa al Vaticano II. Tan denostado, el pobre Vaticano II, tan distorsionado, tan explotado, tan mal utilizado. Ha sido un cuchillo de doble filo, para alimentarnos o para hacernos daño. Entonces, por eso él aquí anticipa lo que viene después de esta iglesia de Filadelfia. Voy a leer aquí lo que dice el padre Castellani de Filadelfia. Lo que caracteriza a la epístola a Filadelfia, que significa amor de hermanos. Recordemos que es un castellano un poquito antiguo, por eso en vez de carta dice epístola, que significa amor de hermanos. Son dos cosas bien gordas y claras: la conversión de los judíos y la inminencia de la tentación mundial. Y al final se halla la frase típica: vengo pronto. Vengo pronto es que viene para la siguiente etapa de la iglesia, en la que estamos. Y la mención de la Jerusalén nueva, que es el final del Apocalipsis. Jesucristo invoca aquí no solamente su conocimiento y veracidad profética, la llave de David, sino también su poder discriminatorio. Las llaves de Pedro han vuelto a sus manos. San Pablo usa la expresión puerta abierta también para indicar la posibilidad de conversiones, expresión que pasó a la cristiandad, como puede verse en las cartas de Íñigo de Loyola. Dice en el punto 16,9: se me ha abierto una puerta grande y patente. Entonces, la conversión de los judíos en los últimos tiempos está profetizada por San Pablo de la manera más categórica. Nos parece imposible que un suceso tal, resurrección de un mundo, que dice Pablo, no esté marcado en el Apocalipsis. Nosotros lo vemos en este lugar y en la visión de la parturienta y posiblemente también en la visión de los dos testigos. Mencionaré que Bilot cree que se puede interpretar del gran movimiento de las misiones en nuestro tiempo, la puerta abierta, mas el texto sagrado menciona literalmente a los judíos. A diferencia de la tentación de 10 días de la segunda iglesia, que tiene que ser las 10 persecuciones romanas, esta es ya universal. Vengo pronto, dice, la palabra que abre y cierra el Apocalipsis. Vengo pronto. Mantén lo que tienes, dice. Otra vez la consigna del tradicionalismo, de la iglesia anterior. No es tiempo ya de progresos, de cambios, de revoluciones. Bueno, ya lo dejo aquí. Vuelvo al versículo 10. Porque has conservado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la tentación, que está para venir. O sea, hubo tal revolución cuando dijo San Pablo VI, el humo de Satanás ha entrado por las rendijas de la iglesia. Se refería al mal uso que estaban ya haciendo e iban a hacer
se anticipó, cardenales, obispos, hasta el día de hoy, del Vaticano II. El Vaticano II fue una gran luz en las tinieblas para acercar más la Iglesia con esas puertas abiertas que menciona aquí en Filadelfia, en el siglo anterior al Vaticano II, que es esta Carta de Filadelfia, arrojar luz, acercar, ya que nacían los medios de comunicación, pues con el lenguaje de cada región propio, de cada zona, en fin, con una serie de acercamientos de lo que en aquel entonces, hasta ese momento, no era posible. ¿Por qué? Pues porque si no se hubiera descuadernado la Iglesia. No había medios de comunicación, no había manera de controlar lo que se hiciera en cada país y región. Pero una vez nació la radio y una vez nació la prensa, ya en condiciones que viajaban las valijas diplomáticas del Vaticano, etcétera, ya podía haber un conocimiento y una cercanía por parte de la Iglesia a cada uno de los países y regiones. Entonces, nace el Vaticano II con esa intención de acercar en muchos aspectos, no solo en este, en muchos aspectos, acercar la práctica de nuestra fe, de los sacramentos, al pueblo, ¿no? Recordemos que era muy difícil comulgar, había muy pocos sacerdotes, entonces ya hubo proliferación de sacerdotes, se pudo multiplicar la Santa Misa, la celebración de la Santa Misa y por ende la Eucaristía, etc. Pero, claro, como Dios es Dios, profetizó en esta carta de Filadelfia, siglo anterior al Vaticano II, lo que venía. Y nosotros somos tontos. Yo siempre digo, mirando estas profecías, yo no sé para qué la gente ve tantas bobadas en YouTube que se basan en falsas profecías o con las puntitas de las aprobadas por la Iglesia, pero creando y montando terror y bobadas que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere. Yo siempre digo, ¿cómo es que nosotros hemos sido tan ciegos de que Dios nos lo da mascadito todo? Mira lo que vendrá, ten cuidado, mira lo que vendrá. Si no tal cosa, si no tal otra. Sin embargo, hacemos caso omiso y seguimos. Sacó el Papa un escrito muy bonito que dice que tenemos un error muy grave los católicos pensando que el bienestar es dinero. Tenemos una idea que está muy arraigada en la Iglesia protestante, muy arraigada en la Iglesia protestante. Claro, con perdón de ellos, pero sí, lo dicen, o sea, hay que conseguir dinero, hay que conseguir dinero, hay que conseguir dinero y Dios quiere dinero para nosotros, tal. Claro, hay una idea muy errónea de lo que es el bienestar y que Dios quiere el bienestar material para nosotros y se convierte, si no en primer lugar, casi lo ponemos en paralelo. O sea, como dice Jesucristo, dos velas encendidas en paralelo. Una encendida a Dios y otra al diablo. Por eso en Apocalipsis dices, porque no eres ni tibio ni caliente, estoy para vomitarte. Ojo, tenemos que tener cuidado. Empalmo otra vez en el versículo 10. Porque has conservado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la tentación. La hora de la tentación es estos 2 siglos que estamos viviendo, el pasado y este, terribles, ¿no? En tentación toda, absolutamente toda, donde se habla de fraternidad sin hablar del mandamiento del amor, se habla de amor con minúscula sin hablar de amor con mayúscula, se habla de dar una limosna y ya está, y quedamos justificados. Una mezcla de cosas que es la tentación para alejarnos de lo que Dios nos enseña y que nos quiere dar todo. Todo nos lo quiere dar. Si nos arrepentimos, si somos fieles, nos lo da todo. No necesitamos más que lo que Él nos quiera dar, pero nos equivocamos. Continúo. La hora de la tentación, que está para venir sobre la tierra, o sea, este siglo, para probar a los moradores de ella. Vengo pronto, guarda bien lo que tienes, no sea que otro se lleve tu corona. Qué tontos somos. Al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá ya jamás fuera de él, y sobre él escribiré el nombre de Dios. ¡Wow! A los anteriores les había prometido pues que no le borraría el libro de la vida, pero es que aquí le dice que sobre él escribirá el nombre de Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ya está anticipando que en la siguiente etapa de la Iglesia vendrá la nueva Jerusalén y que a los fieles, desde Sardes, desde antes del Vaticano II, hasta hoy, pues les dará ese convivir con el trono de Dios, les escribirá su nombre. O sea, dice, al vencedor yo le haré columna en el templo de mi Dios, no saldrá ya jamás fuera de él, y sobre él escribiré el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén. Entonces, en el cuadro que veníamos viendo, dice como consejo, aférrate a lo que tienes. O sea, no inventemos cosas nuevas. No inventemos cosas nuevas. Aferrémonos a lo que tenemos.
los sacramentos. O sea, ya sé que los misioneros que ayudamos a bien morir y todo el proceso de los 4 tipos del perdón, la reconciliación con Dios, con la contrición perfecta, recibe la gracia de Dios y luego la comunión espiritual, ya estando en gracia de Dios, sin sacerdote. Muy doloroso, pero está en el magisterio de la Iglesia. Está escrito que esto es posible en casos de emergencia, pero solo en casos de emergencia. Todo eso que pasa por ahí y que tenemos desafortunadamente algunos sacerdotes que lo promueven, ¿para qué confiesas? No es necesario que confieses, no, ven, que con un acto de contrición ya está, venga, te doy la comunión, por Dios, y empujan a fieles a que no confiesen y comulguen en pecado mortal. Eso sucede hoy. Y a otros, no, si hay amor, con minúscula, de pareja, tranquilos, que aunque dejéis por allá hogares rotos y estéis casados por la Iglesia, tranquilos, con que haya amor es suficiente. No, si no tienes dinero con que mantener el bebé, mátalo, tranquilo. Estamos asistiendo a una descomposición de lo que Cristo fundó, dolorosa, muy dolorosa, que es lo que él dice, conserva. Entonces, por eso dice aquí en el penúltimo de la carta de Filadelfia, aférrate a lo que tienes, que es lo que dice también, lo que acabo de leer, aférrate a lo que tienes, aferrémonos. Ya vendrá el momento en el que nos cerrarán las iglesias, pero aferrémonos, formémonos para saber qué podremos hacer en ese momento. Dios mediante y con vuestra ayuda vamos a poder ahora empezar ya a lanzar la plataforma interactiva que ya está y que toda alma pueda venir aquí, encontrar un hogar de espiritualidad virtual donde poder tener sus talleres de discernimiento en oración y sus retiros y su tal, formarse con documentos científicos, con documentos académicos y consultar, porque sí vendrá ese momento en el que tendremos las iglesias cerradas y tenemos que formarnos para saber qué sí podemos y qué no podemos hacer sin la unción del sacerdote, que será muy doloroso. No sabremos qué podremos, qué no podremos, no sabremos. Pero hasta donde podamos, démoslo todo con tal de ser fieles a lo que Dios instituyó, creó, a su iglesia santa, constituida por pecadores como nosotros. No nos la merecemos, seamos fieles, aferrémonos a lo que Dios nos dio, no nos dejemos confundir. Lo que Dios instituyó sigue estando intacto. Acerquémonos a lo que está siendo intacto, no a lo que está siendo transfigurado. Aferrémonos a lo que tenemos. Tenemos iglesia fiel. Todos los que estamos aquí sabemos lo que es una iglesia fiel y lo que es una iglesia donde están enseñando algo que ofende a Dios, algo equivocado, que profana los sacramentos. Aferrémonos a lo que tenemos. Ya tenemos capacidad de juicio y además de discernimiento. Se discierne desde el mandamiento del amor. Si está ayudando a mejorar el plan de salvación de las almas, del prójimo como de nosotros mismos, entonces sí, vayamos por ahí, aferrémonos. Pero si lo que está haciendo es entibiar, lo que está haciendo es alejar, lo que está haciendo es falsear, lo que está haciendo es ofender lo instituido por Cristo, no. Tenemos criterio suficiente ya. En la historia de nuestra iglesia hemos tenido de todo, épocas grandiosas y épocas también de caída, ¿no? Pero que eso no nos debe asustar, porque eso ha pasado en todas las épocas de la historia. Y a pesar de todo, la iglesia no se ha acabado. Y han surgido en todas esas épocas grandes santos, grandes padres de la iglesia, grandes santos, grandes predicadores, y la iglesia ha seguido adelante. Entonces eso no nos debe llenar de temor ni nos debe acobardar, porque en esta época estamos pasando también dificultades, pero también vamos a seguir adelante. La esperanza está puesta en eso de que el Señor dijo en su promesa, mi iglesia no la derrocará el demonio y durará para siempre. Entonces eso es lo que nos llena de esperanza, ¿no? Exactamente, porque ni el poder del infierno prevalecerá sobre ella. O sea, nunca el poder del infierno prevalecerá sobre nuestra iglesia. Antes de lo que pueda suceder, Él vendrá, obviamente, reinará. El Inmaculado Corazón, como dice la Santísima Virgen en Fátima, su Inmaculado Corazón reinará. Entonces sí, por eso siempre decimos, miedo nunca, discernimiento siempre. No traguemos entero tantas modas que nos llegan y confusiones. Ya hay sacerdotes que también están confundidos, pobrecitos, entonces ya tenemos que tener criterio. Pero miedo nunca, ¿por qué? Porque Dios, ya hemos visto cómo en cada fase de la iglesia, en cada etapa de la iglesia, Él ha tenido como premiar, apoyar a sus fieles. Y así lo hará con nosotros si somos fieles. No tengamos miedo, para nada. Pase lo que pase,
el Señor nos está protegiendo. Eso lo ha prometido siempre, está en las Escrituras, nos protege. Entonces no tenemos que tener absolutamente miedo para nada de las confusiones que pueda haber. No tenemos que tener miedo, porque el poder de Satanás nunca prevalecerá sobre la Iglesia y en todo caso, después de que ya reine el Inmaculado Corazón de María, reine el Señor y haya esa purificación, vendrá la Jerusalén celestial. Entonces la Iglesia efectivamente no puede terminar. Otra cosita que quería decir es la paciencia de Dios, ¿cierto? En cada una de esas etapas también dice, les he dado tiempo para que se arrepientan. Nos respeta el libre albedrío. Es el hombre en su obstinación el que quiere seguir allí sin arrepentirse en su camino equivocado, pero Dios le da tiempo, le manda profetas, le habla de distintas formas y el hombre persiste en esas situaciones equivocadas. Por eso cuando viene la tribulación, nosotros decimos, ¿por qué Dios manda esto? Y nos olvidamos que los desobedientes fuimos nosotros. Y por eso en este momento insisto mucho en que vayamos un poquito más razonando las alternativas y discerniendo desde el mandamiento del amor. Sepamos qué pedir. Además de pedir la paz para Colombia, para Israel, que está hoy en plena guerra, etcétera, 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 además de pedir la paz humana, terrenal, además de pedir la fraternidad humana, terrenal, pidamos para esas almas conversión. Si hay almas de esas, de esos líderes, de esos que se encuentran con Cristo y se arrepienten, imaginaros el milagro. Ahí ya sí se da el milagro, la paz verdadera. No perdemos nada con añadir a lo que ya se está pidiendo, la paz para Colombia, la paz para Israel, la paz para todos estos países que están o en guerra o al borde de la guerra ya, en vez de pedir solo por la paz humana, terrenal, que sí, pues, pero está limitada. Obviamente sin Dios todo está limitado. Pidamos la conversión. Tiene que haber milagros, o sea, pidamos un milagro, porque no estamos pidiendo nada para nosotros, estamos pidiendo algo que es para bien de las almas. Y ahí es cuando merece la pena pedir un milagro. Yo no voy a pedir un milagro, quítame esta cruz, quítame esta enfermedad, dame esto, dame aquello, que puede ser, pero qué bueno pedir lo que sea voluntad de Dios. Podemos pedirlo. Milagros, que haga milagros entonces, pero los tenemos que pedir. Milagros que sean para que se cumpla su voluntad en toda esa cantidad de almas que ya están sufriendo, muchos están sufriendo mucho. Te damos gracias, Señor, por tantísimos beneficios. A ti, que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, especialmente las de aquellas que no tienen a nadie que interceda por ellas, de día en día estén cada vez más justificadas y cerca del Señor y finalmente descansen en su paz. Amén. Por María. En nosotros, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.